Voy a decirte algo que parece pequeño, pero lo cambia todo. La señal número uno de que no te valoras no es lo que piensas de ti, es lo que toleras de los demás. Y si te quedas hasta el final, vas a darte cuenta de cuántas veces al día te traicionas sin notarlo, porque esta es la señal más sutil y destructiva de todas, una que la mayoría ignora por completo. La mayoría de las personas, cuando piensan en no valorarse, imaginan algo muy evidente, così coricochuresco. Creen que se trata de hablarse mal constantemente, de tener una autoestima por los suelos que se nota a kilómetros, o de sentirse inseguro en cada situación social. Piensan en esa voz interna que dice no puedo, no soy suficiente, voy a fracasar. Pero eso es solo la capa más superficial del problema. Es el síntoma visible, el que todos reconocen. La verdadera señal de que no te valoras es mucho más silenciosa, mucho más cotidiana, y por eso mismo, infinitamente más peligrosa. No se manifiesta en grandes discursos de autodesprecio, ni en crisis de confianza dramáticas. No, esta señal es invisible para el ojo no entrenado. Se nota en lo que dices sobre ti mismo, en voz alta. Se nota en lo que permitiste que pasara ayer, en silencio, y en lo que, muy probablemente, volverás a permitir que pase mañana. Es una erosión lenta, un goteo constante, que va minando tu sentido de valor propio sin que te des cuenta, hasta que un día te miras al espejo y no reconoces a la persona que se ha dejado moldear por las expectativas y la comodidad de los demás. Es un veneno que se administra en dosis tan pequeñas que crees que no te afecta, hasta que ya ha contaminado todo tu sistema. Aquí está el núcleo de todo. La señal número uno de que no te estás valorando es esta: en sí toleras cosas que te incomodan para no generar conflicto. No te valoras. Es tan simple y tan devastador como eso. No hablo de grandes afrentas, ni de insultos directos. Hablo de esas microagresiones diarias, de esas pequeñas transgresiones que dejas pasar una y otra vez. Piénsalo por un momento. Hablo de esas faltas de respeto pequeñas, casi imperceptibles, que se disfrazan de es su forma de ser. Hablo de esas bromas que cruzan tus límites personales, que te hacen sentir una punzada en el estómago, pero sonríes para no parecer demasiado sensible. Me refiero a esas exigencias injustas en el trabajo o en tu vida personal, a las que accedes con un suspiro porque es más fácil decir sí que explicar por qué deberías decir no. Why sabra a todo. Hablo de esos silencios que te pesan, cuando alguien te ignora, invalida tu opinión, o simplemente no te da el lugar que mereces, y tú te quedas callado, tragándote tus palabras. Cada vez que callas lo que te molesta, cada vez que decides no expresar tu incomodidad, estás enviando un mensaje muy claro al mundo, y, lo que es peor, a ti mismo. Le estás enseñando a los demás el manual de instrucciones sobre cómo tratarte. Les estás diciendo, a mi comodidad vale menos que la tuya. Mi paz interior es negociable. Mis límites son flexibles. Y el mundo aprende rápido. Las personas, de forma consciente o inconsciente, captan ese mensaje y actúan en consecuencia. Empiezan a dar por sentado tu silencio, tu complacencia, tu capacidad para absorber la incomodidad. Lo que empezó como una pequeña concesión se convierte en una expectativa, y esa expectativa se convierte en la norma de cómo te relacionas con los demás. Tu mente es una máquina de supervivencia, y una de sus herramientas más efectivas es la racionalización. Para protegerte del dolor de admitir que te estás abandonando, tu mente te susurra una mentira cómoda, una justificación que suena lógica y madura. Te dices a ti mismo, no vale la pena decir nada por algo tan pequeño, o quizás así es la gente, no van a cambiar. La más común de todas es, no quiero problemas, prefiero mantener la paz. Te convences de que estás siendo la persona madura, la que elige sus batallas, la que no se engancha en pequeñeces. Pero eso no es madurez. Es miedo, disfrazado de paz. Es el miedo a la confrontación, el miedo a la desaprobación, el miedo a la reacción del otro. Es el miedo a ser visto como difícil, conflictivo o exagerado. Y para evitar esa posibilidad, eliges la paz externa a costa de tu guerra interna. El problema es que esa paz falsa siempre se paga con un precio muy alto. Y ese precio es el resentimiento. Cada vez que te tragas una palabra, cada vez que asientes cuando quieres negar, esa energía no desaparece. Se acumula dentro de ti. Se convierte en un resentimiento sordo, una frustración que crece en la sombra. Y como no lo diriges hacia la persona que cruzó el límite, ese resentimiento siempre se vuelve hacia adentro. Te resientes contigo mismo, por no haber hablado, por no haberte defendido, por no haberte dado tu lugar. Te conviertes en tu propio verdugo. El costo de no valorarte, de tolerar constantemente, es invisible al principio, pero devastador a largo plazo. No es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso de desgaste lento y progresivo. Esto es lo que pasa, de forma inevitable, cuando no pones límites claros y firmes. Primero, pierdes el respeto de los demás. La gente puede quererte, puede apreciarte por ser buena persona, pero no te respetarán de la misma manera que respetan a alguien que conoce y defiende su valor. El respeto no se gana siendo complaciente. Se gana demostrando que tienes un estándar para cómo esperas ser tratado. Segundo, pierdes presencia. Tu voz se vuelve más baja en las conversaciones. Tu opinión empieza a contar menos. Te conviertes en una figura secundaria en tu propia vida. Alguien que está ahí para apoyar el guión de otros, pero cuyo propio guión queda sin escribir. Dejas de ocupar espacio, tanto física como emocionalmente. Tercero, y más importante, pierdes peso emocional. Tus necesidades, tus deseos,
y tus sentimientos empiezan a parecerte menos importantes que los de los demás. Te acostumbras tanto a ponerlos en último lugar, que empiezas a creer que ese es su lugar natural. La gente no te trata mal de golpe. Nadie se levanta un día y decide faltarte al respeto de manera flagrante. Empieza poco a poco, con una broma que no te gustó, con una petición que te pareció excesiva, con un comentario que te dolió. Y tú, por evitar la incomodidad de poner un límite en ese momento, por evitar esa pequeña tensión hoy, estás sembrando las semillas de una vida entera de incomodidad mañana. Estás creando un futuro donde tu estado natural es sentirte incómodo, ignorado y subvalorado. Existe una confusión muy extendida y peligrosa al creer que ser una buena persona es sinónimo de dejarse pisar, de aguantar todo sin quejarse. Nos han enseñado que ser bueno es ser complaciente, flexible y abnegado. Pero esa es una distorsión. Ser buena persona no es dejar que otros limpien sus zapatos en tu espalda. Ser amable no significa no tener límites. Una persona con un valor propio sólido y bien construido puede ser increíblemente amable. Puede escuchar con empatía. Puede ceder en una negociación cuando lo considera apropiado. La diferencia fundamental no está en el acto de ceder, sino en la elección. Una persona que se valora elige cuándo ceder, elige cuándo escuchar y elige cuándo ser flexible. Lo hace desde una posición de poder y autonomía, no desde una necesidad de aprobación o por miedo al conflicto. Cuando siempre cedes, cuando tu respuesta automática es sí a todo, cuando nunca expresas una opinión contraria para no molestar, no estás siendo bueno, estás siendo predecible. Y en la economía de las relaciones humanas, lo predecible pierde valor. Si los demás saben que siempre vas a decir que sí, que nunca vas a protestar, que siempre vas a absorber la incomodidad, dejan de valorar tu sí. Se convierte en algo garantizado, algo que se da por sentado. Tu amabilidad deja de ser un regalo y se convierte en una obligación que tú mismo te has impuesto. Empezar a valorarte, de verdad no requiere un cambio radical de personalidad, ni un acto heroico. No tienes que convertirte de la noche a la mañana en alguien confrontativo y agresivo. El cambio real, el que perdura, empieza con pasos pequeños, casi imperceptibles, pero consistentes, empieza aquí. La próxima vez que sientas esa punzada de incomodidad, por mínima que sea, no la ignores. Haz una pausa y prueba esto. Primero, di una incomodidad en voz alta, aunque sea de la forma más suave posible. Algo como, no, oye, ese comentario no me ha sentado muy bien. O, prefiero que no me hables en ese tono. No necesitas un gran discurso, solo nombrar el sentimiento. Segundo, marca un límite pequeño. Si alguien te pide algo que no quieres hacer, en lugar de un sí automático, prueba con, déjame pensarlo. O una ahora mismo no puedo, lo siento. Tercero, y esto es crucial, tolera el silencio incómodo que a veces sigue a poner un límite. Ese segundo de tensión es donde se forja el respeto. No te apresures a llenarlo con justificaciones o disculpas. Simplemente, mantén tu postura. Y cuarto, no te justifiques de más. Has dicho que no. Has expresado tu malestar. No necesitas dar una lista de 10 razones para validar tu decisión. No me apetece, o no me viene bien. Es una razón completa y suficiente. Al principio, todo esto se siente increíblemente raro. Se siente egoísta, incómodo, incluso agresivo. Tu sistema está acostumbrado a la complacencia, y cualquier cambio de rumbo va a generar resistencia interna. Pero si persistes, si lo haces una y otra vez, esa sensación de rareza se transforma. Luego se siente poderoso. Se siente como recuperar el control. Se siente como volver a casa, a ti mismo, porque el respeto de los demás es solo un reflejo. El verdadero respeto, el que importa, empieza en el preciso instante en que dejas de abandonarte a ti mismo para complacer a otros. Al final, la pregunta fundamental no es si los demás te valoran. Esa es una pregunta que te pone en una posición pasiva, esperando la validación externa. La pregunta real, la que tienes que hacerte cada día es, ¿cuántas veces hoy me ignoré a mí mismo? ¿Cuántas veces sentí una cosa y hice otra? ¿Cuántas veces callé cuando mi interior gritaba? Quiero que lo pienses. De verdad. Escríbelo en los comentarios. ¿En qué situación o con qué persona toleras más de lo que deberías? Ponerle nombre es el primer paso para cambiarlo. Suscríbete si quieres seguir construyendo un valor propio real, uno que no dependa de la aprobación de nadie. Y comparte este video con esa persona que conoces, esa que siempre pone a los demás primero y a sí misma en el último lugar de la lista. Quizás sea la señal que necesita para empezar a cambiarlo todo.